Ok, entonces por favor si pueden ir apuntando su nombre, saludo, nombre, carnet de identidad en el chat, por favor, para comenzar nuestra sesión de hoy. El día miércoles anterior les compartí un enlace de una tesis de licenciatura que yo quería puedan revisar a razón de dar un preámbulo a lo que toca en materia de enlazar el sector externo dentro de nuestro análisis. No sé cuántos de ustedes, espero que todos, hayan podido revisar la tesis que les he compartido. Y quisiera que charlemos un poquito al respecto. ¿Cómo les fue con esa lectura? A ver, para poder enlazar lo que les estoy refiriendo, voy a compartir el documento y así lo vemos juntos. ¿Se logra ver mi pantalla? Creo que está cargando todavía, ¿no? ¿Ya lo ven? Sí, sí. Excelente, gracias. Ya, a ver, no sé si es que alguien gusta comentar un poquito, tal vez puedo ir consultando. Adrián Bello, si puede comentarme un poquito sobre este documento. ¿Alguna impresión que le haya dado? Ya, si no se encuentra Adrián, hablaremos con Nayeli Mamani, por favor. Sí, buenas tardes, licenciado. Bueno, en lo personal me pareció interesante la tesis. Pues habla sobre las exportaciones no tradicionales 2017. La universitaria que defendió la tesis define, ¿no?, que este análisis se realiza en el gobierno de Evo Morales. Asimismo, bueno, yo me enfoqué más en el análisis donde realizan las definiciones. eh, Analiza la balanza comercial, nos dice cuándo es el superávit comercial, el déficit comercial, las exportaciones no tradicionales, y a los cuales sería la soya, la castaña, los bienes maderables, y un análisis de la quinoa, ¿no? En los anexos me parece interesante lo que hace la postulante Alconlerique Giovanna Maritza, es que analiza, ¿no? Y como pudimos ver, en los años 2015 hasta el 2018 hay un elevado precio del quinoa, pero después va a ir bajando. Entonces, me pareció eso también interesante. Excelente, le agradezco. Muchas gracias. ¿Alguien gusta acotar sobre lo que refirió su compañera? A ver, hablaré con un caballero. A ver, ¿con quién puedo hablar? Vladimir Guerra, no sé si me puede auxiliar, por favor, con alguna impresión complementaria a lo ya referido. Ya, hablaremos entonces con Rafael Ticona. ¿Tampoco está Rafael? Bien. Vladimir, ¿gusta participar? Sí, ¿me escucha? Adelante, por favor, se le escucha muy bien y se le ve bien. Sí, lo que estábamos leyendo se ha tocado lo que, bueno, lo que he comprendido es el, perdón, en la tesis bueno, el desarrollo
bueno, ha plasmado lo que es la balanza comercial entre el periodo 2005 y 2017 Ya, y conceptos más que todo de lo que es eh, las exportaciones, las importaciones y el saldo que lo representa como la balanza comercial. También se ha podido evidenciar de las exportaciones no tradicionales. Eso ya. es. Vale, le agradezco, Vladimir. Valquiria hace un momentito tenía, creo, la mano levantada. ¿Gusta participar, Valquiria? Sí, licenciado. Adelante, por favor, le escuchamos. Eh, la tesis me pareció muy interesante. Hace referencia a las exportaciones no tradicionales, comprendida en lo que es el 2005-2017 en Bolivia. La delimitación del país hace referencia a las aduanas y otras fuentes, lo que es la balanza comercial, el superávit, el de exportación y estatus para el país. Y la balanza es la de la unidad diferentes enfoques en lo que es el enfoque axiomático, también en el echar o dar al político, que eran las políticas comerciales estratégicas, las estrategias para las exportaciones que podría incrementar lo que es Bolivia para mejorar este tipo de exportaciones en estos productos. También lo que es en la seguridad, en la soberanía alimentaria, la quinoa, la castaña, estos alimentos son muy importantes para las personas, y también fortalecer nuestras relaciones en el comercio exterior y también hubo algunas fluctuaciones en este tipo de exportaciones, pero tenemos buenos rendimientos. Eso, licenciado. Le agradezco. A ver, primero, solamente para referir este elemento de participaciones. Es posible que ustedes puedan hacer su registro poniendo su carnet de identidad, su nombre, ¿no? De inicio, y lo hagan al final también. Pero si resulta que al momento yo digo Rafael, por decir algo, ¿no? Y Rafael no me contesta, es ausencia, ¿no es cierto? Es como si no estuviera en clase. Entonces, no, independientemente de que haga su registro por el chat, igual es una ausencia. Entonces, quisiera por favor que tomen en consideración ese aspecto. Está muy bien todo lo que me han referido hasta ahora y quiero partir de un elemento que es importante poder relacionar. Y voy a hablar con quién, a ver, con quién podría hablar. Quiero relacionar una distinción, por favor, entre lo que es las exportaciones tradicionales versus lo no tradicional. ¿Qué debo entender por la tradicional y qué debo entender por lo no tradicional? Ya sea desde una mirada intuitiva o desde lo que refiere la autora de esta tesis. A ver, hablaremos con Josué Bonifacio, Álvaro José Bonifacio. No sé si se encuentra por ahí. Sí, licenciado. Adelante, por favor. Si me puede hacer el gran favor de prender tal vez su cámara, así la podemos ver mientras interviene. Se está iniciando la cámara. Ah, excelente, gracias. Eso sí, licenciado. Cuéntenos un poquito, ¿de qué trata esta distinción de lo tradicional y lo no tradicional? Está bien, licenciado. Estaba revisando, como bien usted nos dijo, a grandes rasgos esta tesis y nos habla sobre las exportaciones no tradicionales, ¿no? Y lo que dice la autora son sobre aquellos productos que no son tan exportados por nuestro país, que es decir, que no lo aprovechamos tal vez. Sin embargo, tenemos varios recursos sobre esos. Podría poder entender eso sobre productos no tradicionales, y sobre los tradicionales ya serían los bienes de consumo que al día a día podemos llegar a consumir o que siempre están indispensablemente en nuestras familias y en nuestro hogar. Vale, le agradezco. Pero Y vamos a hacer una acotación. Sí, adelante, por favor, le escucho. podría participar. Por favor. Yo más entiendo, por decir, a los tradicionales, más que todo, se refiere a lo que el país siempre ha exportado, ¿no? Lo que es, de lo que ha vivido la minería, Excelente. el gas,
Y por decir, en lo que es producto sería la soya, ¿no? Porque Santa Cruz generalmente es la que exporta, es más productor de esos recursos, ¿no? Y a los no tradicionales se referiría, por decir, a los que están en desarrollo, por decir, como estaba mencionando en la tesis. Por ejemplo, la quinoa, ¿no? Es un potencial, pero no se produce a gran escala, porque por eso es incluso por ese motivo que, digamos, Perú ya estaba tomando esa alternativa para poder exportar más allá todo al Asia, ¿no? Así A lo es. que tenía entendido, sí, licenciado, eso es lo que podía contar. Le agradezco y es una muy buena acotación. Entonces, quiero ahí relacionar, voy a leer un poquito lo que dice Catherine Quispe también. Dice, los productos tradicionales son aquellos que no tienen un valor agregado en el proceso de producción y su obtención no es suficientemente importante como para transformar la esencia natural, ya, bueno, tal vez esté entrecortado su intervención. Pero, a ver, generalmente Bolivia se caracteriza por algunas exportaciones que son particularmente consabidas, ¿no es cierto? El gas, los minerales en diferentes vertientes, que en su momento fue plata, luego hablamos de estaño, posiblemente haya una variación ahora con un conjunto de minerales diversos. Eh, y en lo no tradicional podremos relacionar ciertas producciones que convencionalmente no son de fuerte vertiente para el erario nacional. Les he compartido, no sé si pueden auxiliarme en el WhatsApp, viendo un documentito, un reporte del IBCE, del IPSE, ¿ya? No sé si pueden abrirlo, por favor, y ahí van a relacionar un poquito a qué estamos refiriendo. El documento, no sé si me va a permitir visualizar también a la par. Quería ver esto del... Ahí está, ¿no? Como que está relacionando datos hasta 2017. Y ustedes pueden ver en este boletín electrónico que están relacionando datos un poco más recientes, ¿no es cierto? Hacia 2021, donde tienen exportaciones por grupos de productos comparativos y pueden relacionar lo no tradicional y lo tradicional. Si ustedes ven en pantalla, voy a ir con la parte tradicional, ¿no? Vean la parte tradicional, básicamente estamos hablando de hidrocarburos, minerales, y vean la parte no tradicional, ¿no? Soya, girasol y derivados, joyería, carne bovina, castaña, banana, quinoa, azúcar, maderas, alcohol etílico, leche, cueros, café, frijol, palmito, cacao, confecciones textiles y una bolsa donde entran otros productos. Entonces, volviendo a lo que era la tesis. La tesis está haciendo una mirada de ver el peso de lo no tradicional, es decir, independientemente de hidrocarburos y minerales, dentro de la balanza comercial, digamos, cuánto estaría teniendo en el peso de nuestras exportaciones para el caso boliviano, ¿ya? A ver, voy a saltar toda esta parte de preámbulo. Yo sé que uno puede emitirse muchos juicios de valor respecto de una tesis ya defendida, pero también uno puede analizar de manera crítica ciertas debilidades en cuanto desde el planteamiento, ¿no? No sé si para ustedes han logrado identificar a lo largo del documento si hay una pregunta de investigación. ¿Alguien ha logrado detectar si por ahí se manifiesta una pregunta de investigación? Hay una pregunta de investigación a responder, que es un elemento curioso, ¿no? Porque de pronto yo, la verdad, no he encontrado una pregunta explícita. Y ese es un elemento que es curioso, ¿no? Ya. Pero entonces, si no hay una pregunta, ¿cuál es el objetivo? Ahí podemos ver cuál es el objetivo de esta tesis, ¿no? Y dice, el objetivo de esta tesis es explicar el comportamiento de las exportaciones no tradicionales de la balanza comercial en el periodo 2005 y 2017. Ya, ahora, este es el elemento curioso que por favor quisiera que seamos críticos. Si dice explicar el comportamiento de las exportaciones no tradicionales, a lo largo del documento debería propiciar alguna lógica inferencial que me permita entender el porqué de las tendencias de exportaciones particulares que pueden crecer o decrecer o tener ciertos determinantes, ciertas causales de este comportamiento. Ese es un elemento importante, ¿no? Que voy relacionando y de hecho voy a ir avanzando en el documento y me voy
A ver, voy a ir a la página 50 y algo, que ya empiezan a ver algunos gráficos. Aquí, por ejemplo, ¿no? Ya, este es un aspecto que quiero que por favor ustedes realmente lo tomen con pinzas, ¿ya? Una tesis de pregrado, de licenciatura, y esto por favor refiéranlo, y he visto mucho en las tesis de la UMSA, que es del sistema educativo superior en general, relaciona como un elemento analítico gestiones de gobierno, ¿no es cierto? Dice la primera gestión de gobierno, la segunda gestión de gobierno, y yo sé que las intervenciones hace un momento me han hecho alocución al gobierno de Evo Morales. Yo quisiera dejar en claro de que las tesis tienen una connotación principalmente académica, y en la medida de lo posible es conveniente deslindar el elemento de la administración de un mandatario, ¿no es cierto? No interesa la administración de un mandatario. Lo que interesa es su gestión, ¿no es cierto? Cómo se relaciona la gestión en ciertas cifras macroeconómicas, que en este caso estamos vinculando el comportamiento de las exportaciones totales, ¿no es cierto? Entonces, el componente político, es decir, una tesis debe ser apolítica, el componente político deben dejarlo de lado, ¿no es cierto? Cuando ustedes relacionan en muchas tesis, yo leo, ¿no? Vinculan el periodo neoliberal, ¿no? Ya es un elemento que está deslindando lo académico, ¿no es cierto? Está realmente distorsionando cierto análisis económico, técnico sobre todo. Ya hay que ir verificando, digamos, algunas de los gráficos. No sé, quisiera que alguien me auxilie, que realmente me ha costado mucho, a leer este gráfico 2, que me conflictúa bastante, ¿no? Entonces yo entiendo que esta ha sido una tesis, un análisis crítico de algún trabajo que ya estamos hablando de alguien que ya es profesional y que seguramente debe estar desempeñándose en el ámbito laboral, pero este gráfico realmente me conflictúa bastante. A ver, hablaré con alguien más, con alguien que no ha hablado. Hablaré con... Carla Vargas Mantilla, no sé si me puede auxiliar, por favor. Licenciado. ¿Cómo está Carla? ¿Puede prender su cámara? Licenciado, justamente hoy tengo problemas con la cámara. Pierda cuidado, sigamos hablando entonces. Auxíleme un poquito viendo cómo usted podría leer intuitivamente. Nosotros vamos a hacer más elementos analíticos. ¿Cómo podría leer este gráfico? ¿Qué se le viene en mente? ¿Qué lectura tiene este gráfico que estamos presentando en pantalla? Licenciado, lo que yo puedo ver es que es una comparación de exportaciones totales, ¿no? Del 2005 al 2010 era un 31% y del 2011 al 2017 era un 69%. Eso es lo que yo puedo entender, licenciado. La pregunta que le hago, usted me ha dicho, está leyendo como que textualmente lo que refiere. ¿69% de qué? ¿Qué es 69%? ¿Y 31% de qué? ¿Qué es el 31%? ¿Qué lectura De usted las, puede brindar? de las exportaciones, licenciado, que estamos hablando, que nos muestra el gráfico. Pero no le parecería, no le estoy criticando a usted, ¿no es cierto? Estamos tratando de ser críticos con generalmente lo que aquí muestra es el 100% de los datos, ¿no es cierto? Entonces está dando una descomposición de dos elementos que son mutuamente excluyentes, ¿no es cierto? Son dos periodos diferenciados, uno que va de 2011 a 2017 y otro que va de 2005 a 2010. Entonces, no se pueden juntar dos datos, la misma referencia, ¿no es cierto? Si dice 69%, 69% de qué, y luego dice 31%, y luego 31% de qué. Estás relacionando lo tradicional versus lo no tradicional. Esta relación 31 sería un absurdo porque 69 más 31 da el 100%, ¿no es cierto? Entonces, quiero que ustedes, por favor, tengan cuidado con este tipo de ilustraciones. Si a mí me hubiese tocado ser revisor o en una defensa de tesis, un gráfico de estas características, esta es una tesis que invalida cualquier tipo de
de defensa, ¿ya? Este tipo de gráficos no se los puede presentar. Es un absurdo, este gráfico no tiene sentido alguno. Entonces, por favor, sean muy cuidadosos. Entonces, no sé qué filtros he utilizado para ver este tipo de investigaciones, pero verdaderamente este gráfico no tiene sentido alguno. Y como este gráfico van a encontrar otros más adelante, ¿no? Aquí este es un poquito más ilustrativo, ¿no? Y es un gráfico que yo presumo es de fuente secundaria versus lo no tradicional, lo tradicional en verde y lo no tradicional en amarillo, ¿no? Y de esa forma como que hay una distinción de datos que relacionado a una torta, agarraba un momento del tiempo y verificaba porcentualmente lo tradicional versus lo no tradicional, pero en un momento del tiempo, ¿no es cierto? No podía relacionar el mismo gráfico en una misma torta, ¿no es cierto? Eso es un error inferencial, eso está mal. Ya, y luego tienen otros gráficos también descriptivos de fuentes secundarias, ¿cierto? Y este gráfico también tiene una lectura bien distinta, temporalidades distintas, como que crece la exportación tradicional y lo no tradicional, pero de pronto relación de cifras, ¿no es cierto? Porque estos incrementales están respondiendo a qué, y ese es un aspecto que seguramente lo vamos a ver. Yo sé que, bueno, ustedes van a leer la tesis, han debido revisarla íntegramente, pero todos estos gráficos son verdaderamente una mirada de descripción, como lo manifiesta la postulante, bueno, ahora seguramente profesional, era dar cuenta de cuáles son la explicación, los determinantes de las tendencias de las exportaciones tradicionales, ¿no es cierto? Y ustedes van a la estadística descriptiva y realmente no hay una explicación del por qué este tipo de tendencias, ¿no es cierto? Aquí me parece atinado el que más allá de simplemente expresar incrementos en valor, pero nuevamente voy sobre el punto, ¿no? No es el gráfico más atinado para presentar este tipo de resultados. Es un gráfico que entre precios y volúmenes. Y seguimos con más estadística descriptiva. Pero quiero ir a la parte prescriptiva, ¿ya? Voy a ir un poco más. Es bien complejo, ¿no? Porque otra vez vuelvo con el tema de tortas, ¿no es cierto? Ventas de valor. Y está relacionando en el mismo gráfico una temporalidad, 2011-2017, 52 más 48 del 100%. Y lo mismo acá, da una relación de 2011-2017, 2005. Esto no tiene ningún sentido, es decir, no me está diciendo, este gráfico no dice absolutamente nada, porque en realidad está relacionando dos eventos mutuamente excluyentes. No relaciona absolutamente nada, ¿no? Es decir, realmente no está diciendo nada. Y lo más curioso es que luego el concebido y que relaciona cifras de manera equivocada, ¿no? Y luego esto realmente uno va a relacionar bastante precaria, sin un análisis pormenorizado de tendencias. A ver, creo que me he saltado la parte conclusiva, ¿no? A ver, esta parte quiero otra vez. Dice, las exportaciones no tradicionales al resto del mundo afectan de forma positiva en la balanza comercial en los periodos 2005 y 2017. Esta hipótesis, que es una respuesta anticipada a una pregunta de investigación ausente, no dice absolutamente nada, porque de pronto es como si yo dijera, el hacer más ejercicio mejora mi condición física. Eso es una obviedad, ¿no es cierto? Entonces, una obviedad no puede ser una demostración de tesis. Esta obviedad no dice absolutamente nada en este trabajo investigativo, criticado en una investigación de estas características, que después de relacionar todo el desarrollo que tiene esta investigación entre comillas, porque se puede ser ampliamente cuestionada para hacer una tesis de licenciatura, empieza a dar prescripciones, ¿no? De hacer recomendaciones específica 3 y así, ¿no es cierto? Y vean, por ejemplo, voy a leer cualquiera, ¿ya? Una recomendación específica 3 que dice liberalizar, facilitar y promover las exportaciones no tradicionales como una alternativa al gas y minerales. Lograr nuevos mercados para la exportación para incrementar el volumen de exportaciones de productos no tradicionales. Primero, una obviedad. Y segundo, que esta conclusión, esta recomendación, no viene del texto, ¿no es cierto? Es una recomendación salida de la manga, ¿no es cierto? No viene del análisis que habría hecho el documento. Entonces, este tipo de trabajos realmente relacionan de muy mala forma a su autora, de muy mala forma al tribunal y a su tutor, y quisiera que nos sirva como un aprendizaje de lo que puede ser altamente cuestionado en una defensa de licenciatura, ¿ya? Entonces, por favor, quisiera que lo tomen desde esta mirada crítica, esta relación de elementos que ustedes quisiera que lo analicen como una lección hacia lo que puede ser su
tesis de licenciatura, ¿ya? Dejo de compartir por un segundito. Ya. Hemos visto, les he solicitado, pueden recabar algunos datos del sector externo. No sé si me pueden comentar cómo les ha ido con este ejercicio. ¿Han logrado recabar algo? ¿Han logrado ver alguna información? ¿Alguien sí me puede comentar un poquito más al respecto? ¿Cómo está, licenciado? Adelante, por favor, le escucho. Sí, y yo me dediqué a investigar de cada página qué datos, yo me dediqué a ver qué datos del sector externo teníamos en las diferentes páginas. Algo que me UDEPTA, UPEDA, UDAPE. UDAPE, exactamente, porque no sabía qué exactamente, qué datos realmente debía bajar. Ya, Por ejemplo, de lo que es del INE, bajé el comercio exterior, segundo año, las exportaciones, las importaciones, precios internacionales. Y del comercio exterior me salió un comunicado del INE que actualmente no se puede acceder a esos datos, puesto que se está realizando un cambio de año base. Del Banco Nacional, descargué dos documentos del del Banco IPM Central. y... Sí, del Banco Central, perdón. Bajé dos documentos, un Excel de valores y un Excel del IPM. Eso es lo que Excelente. pude recabar. Excelente. Vamos a ver con más detenimiento un segundito más el tema de los datos que ustedes habrían recabado, pero por lo que hablábamos la sesión anterior, la semana pasada, la materia va a componer una parte teórica, pero la parte teórica debe tener su respaldo empírico basado en datos, en cifras. Por eso que para mí es sumamente importante que ustedes puedan familiarizarse con las diferentes fuentes oficiales de información y sepamos cómo se trabaja este tipo de información a razón de evitar ciertas falencias que yo lo asumo porque puede ser una debilidad formativa en el proceso de lo que es educación superior, como la que han visto en esa tesis ya defendida, ¿no es cierto? Esa tesis, seguramente un jurado un poquito más riguroso, sería una tesis que no pasaría un primer filtro, ¿no es cierto? Es decir, realmente puede ser extensa, es independientemente de la extensión de las páginas, pero realmente el análisis es poco riguroso, ¿ya? Por favor, me dicen si se está viendo mi presentación. Vamos a familiarizarnos con algunos términos de lo que toca este análisis de la inserción del sector exterior al análisis macroeconómico. ¿Se logra ver la presentación? Sí, licenciado, se ve. Se ve, ¿no es cierto? Licenciado. Ya. Entonces vamos a hacer una, como dice en la plantilla, una introducción del sector exterior dentro del análisis macroeconómico. Hay algunos elementos que ustedes ya los van a tener por sentado, pero es bueno recordarlos, ¿ya? Por ejemplo, algunas consideraciones iniciales. Hasta ahora, y eso les pregunto, hago la consulta, ¿qué agentes económicos habrían identificado, habrían relacionado en una economía cerrada? ¿Qué agentes económicos? Yo he visto que el licenciado Roca les hizo unas gráficas que relacionaba implícitamente en algunos casos algunos agentes económicos. No sé si me pueden auxiliar con esta respuesta, por favor. Tal vez pueda hablar con ustedes. Licenciado, podría ser Sí, familias, adelante, por favor, Edgar. Le escucho. familias, empresas y Estado. Familias, empresas Empresas y Estado. y Estado. Ya, excelente. ¿Cómo se daba la interacción en una economía cerrada entre las familias, las empresas y el Estado, o el gobierno, pensemos más propiamente, más que Estado? ¿Cómo lo han visto hasta ahora? Rafael me dice algo similar, ¿no? Me dice familias, gobierno y empresas. Está bien. Pero ¿cómo es esa vinculación, si quieren verlo, transaccional o la interacción en la economía de estos tres agentes económicos? ¿Cómo lo han visto hasta ahora en una economía cerrada? Que, bueno, pues es
Es una hipotetización bien compleja hablar de una economía cerrada en un análisis macroeconómico moderno, ¿no? Es difícil pensar, ni siquiera aunque hablemos una pseudoeconomía socialista, es plenamente cerrada, ¿no es cierto? Pero es un buen punto de partida para hacer el análisis económico, ¿no? Pero ¿cómo se daba la interacción entre los agentes económicos? A ver, hablaremos con... ya. Sí, adelante, por favor, le escucho. Licenciado, mi disculpe, mi micrófono estaba, tenía fallas a un principio, pero puedo participar, ¿no? Por favor, quisiera que nos auxilie, le agradezco. Bueno, Lick, hasta donde yo recuerdo, digamos, la familia con el gobierno interactúan, digamos, la familia contribuye con un impuesto al gobierno ¿Ya? y el gobierno a la vez consume nuestra mano de obra, ¿no? Sí, en el mercado laboral, ¿no? Sí, Ahora, con respecto a la empresa, las familias con empresa, casi pasa lo similar, ¿no? Las empresas nos retribuyen a las familias con salario así es. y nosotros vendemos o ofrecemos nuestra fuerza de mano de obra, fuerza laboral. Y con respecto a la empresa y al gobierno, puedo decir que también la empresa brinda un impuesto al gobierno. También el gobierno consume de estas empresas, ¿no? Y a la Así vez es. también subvenciona en algunos productos, ¿no? Bueno, eso le recuerdo. Le agradezco y está muy bien. Es una buena descripción para recordar para todos ese circuito que existe en una economía cerrada. Aquí sumo lo que dice Giovanni, ¿ya? Giovanni dice, en una economía cerrada no se interactúa con el resto del mundo, ¿sí? Y solo se consume lo que se produce internamente. Todo es interno. Ya, está bien, ¿no es cierto? Pero, como decía, es una intelequia, ¿no es cierto? Dentro del análisis moderno, pensar que una economía es plenamente cerrada es algo que no se da, ¿no es cierto? Siempre hay una interacción entre los diferentes países, las diferentes economías, ¿no es cierto? Pero vamos a pasar justamente a ver esta parte de la realidad. Ahora vamos a introducir como un nuevo agente económico al sector exterior. Por supuesto, ¿no es cierto? Cada economía tendrá su propia lógica en la descripción que acabamos de relacionar, pero también va a haber una interacción entre las diferentes economías, que es lo que toca esta parte del análisis. En el documento, en la tesis que hemos relacionado, se relaciona un concepto que recurrentemente lo vamos a hablar y vamos a tratar de respaldarlo con cifras. Se habla de la balanza de pagos. Les pregunto a ustedes, ¿qué es la balanza de pagos? ¿Quién me puede ayudar con Chanchullo Google si gustan? Si gustan pueden Nayeli, y me da una identidad. Nayeli, tal vez puede explicar la identidad. ¿Qué trata esa identidad? ¿Qué es esa balanza? Es esa X menos M. ¿Alguien más que no sea Nayeli? Creo que Nayeli está con dificultad de su micrófono. Giovanni me dice, es un registro de los pagos, transacciones monetarias producidas en un país, y el resto del mundo, en determinado periodo. Excelente, sí, va por ahí. Nayeli, la balanza de pagos es un registro, ya, también. Ya, sí vamos a relacionar que es un registro contable, ¿no? Donde se da cuenta de todas las transacciones de la economía nacional con el sector externo y que va a tener ciertos componentes, ¿no? Va a dividir la balanza en una parte que es comercial, de otra que vincula la parte de capitales y de otra que va a vincular un elemento financiero, ¿ya? Pero esa especificación la vamos a dar en un segundito más. Así también relacionamos otro concepto que recurrentemente lo vamos a hablar y sé que es consabido para todos porque es parte de nuestra habitualidad. De hecho, es hasta curioso que en todos los noticieros, cuando dicen datos económicos, y el único dato que ni siquiera cambia es presentar el tipo de cambio, ¿no? Que en cierta forma es limitativo, sumamente limitativo. Pero, ¿qué será el tipo de cambio? ¿Qué es el tipo de cambio? ¿Quién me puede, por favor, brindar un concepto de qué es el tipo de cambio? Vladimir decía, ya, esta es de la anterior pregunta. Giovanni me dice, el precio de la moneda nacional en moneda extranjera. Excelente, excelente. Ya, entonces tal vez para enlazar un poquito más, ¿cuáles serán los tipos de cambio pertinentes para nuestro análisis? ¿Importarán todos los tipos de cambio? ¿El dólar?
A ver, hablaremos con alguien, ¿ya? ¿Serían Hablaremos las con, divisas que entran a nuestro país, licenciado? ya, divisas entendidas como Como el dólar en este caso. Que se el maneja. dólar. ¿Y solamente el dólar importa? ¿O existen otros tipos de cambio que pueden ser de interés? Podrían ser los euros. Bien. Los euros, ya. ¿Se transará algo en nuestra economía en euros? ¿Y qué opinan respecto de nuestras fronteras? ¿Será importante verificar algún tipo de cambio en vinculación con nuestros vecinos regionales? A ver, hablaré con Luis Leandro Cruz. ¿Está por ahí? Licenciado, ¿tendrá que ver con las remesas? Tiene que ver con las remesas, ¿no? ¿Qué son las remesas? ¿Qué es El una dinero remesa? el dinero que nos mandan de otros países. ¿Y de cómo Los, nos mandan? ¿Quiénes nos mandan ese dinero? Luis Leandro, si está con problemas con su micrófono, igual puede participar por chat, por favor. Los bolivianos, ¿no? Que se han ido a trabajar fuera del país, estoy dando un ejemplo trivial, ¿no? Y de pronto tenemos al papá, a la mamá, al tío, familiares que se han ido fuera de nuestras fronteras y de pronto ganan por su trabajo un ingreso y mandan pues a nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma se dan esas remesas. Jorge, adelante, le escucho, por favor. Licenciado, las remesas prácticamente serían los envíos, ¿no? Desde el extranjero hasta un país destinatario. Por ejemplo, usualmente yo recibo algún tipo de envío de parte de un familiar y siempre llega con ese nombre de la remesa, ¿no? En el banco. Excelente. ¿Cómo le llega ese envío? ¿Cómo le hacen esa transferencia de dinerito de afuera hacia nuestro país? ¿Por qué vía? Usualmente utilizan el Western Union, Excelente. MoneyGram, son medios de envíos utilizan estas remesas, ¿no? Para que llegue el dinerito. Excelente, Jorge. Le agradezco el punto, ¿no? Porque verán que es difícil pensar que ese flujo de divisas se da de manera básica, de manera física, ¿no es cierto? Sí se puede pensar de que incluso tiene que uno declarar, meter una maleta de billetes al país, pero generalmente hay medios digitales que nos permiten hacer ese tipo de transacciones. Ya, volviendo al punto que les decía, ¿y cuáles serán los tipos de cambio que sean tal vez de interés en el ámbito regional? ¿Importará el tipo de cambio Bolivia-Chile? ¿Cuál es el cambio Bolivia-Chile? ¿Cuántos pesos chilenos cambiamos por boliviano? Chanchillo Google. Usualmente ahorita está licenciado 8.2, creo, que sería, 8.2 por boliviano. así lo llaman al cambio ahorita. Es más o menos un billete que se aproximaría como a 10 bolivianos en Chile, pero te lo cambian a vos a 8 bolivianos con 20 centavos. Así. Ya, excelente. Entonces, por cada boliviano recibimos 8.2 pesos chilenos. Esa es la lógica, ¿no es cierto? Sí. Y con los soles, los peruanos, ¿qué pasa con el tipo de cambio peruano? ¿Es de interés? ¿Nos interesa? ¿Cuánto es el cambio del sola, del nuevo sola boliviano? Casi 2 bolivianos, licenciado. ¿Cuánto, perdón? Casi 2 bolivianos. Casi el doble, ¿no es cierto? Sol Un y poquito menos, poquito más, ¿no? Dependiendo de la fuente, ¿no es cierto? Pero está ahí cercano. ¿Qué otro tipo? 1,85 dicen algunos. Sí, 1,85 es generalmente menos, ¿no es cierto? Pero dependiendo de la fuente, puede ser en algunos casos casi al doble, casi al doble. ¿Qué otros nos interesa? ¿Argentina? ¿Brasil? ¿Ecuador? ¿Qué opinan? ¿Cuál otro tipo de cambio nos interesará en esta lógica de ver flujos, transacciones comerciales con el resto del mundo? Licenciado, Adelante, por favor, Sergio, le escucho. tal vez sería el Brasil por el tamaño de la economía que tiene. Excelente. ¿Cuál es el cambio que existe con el Brasil?
El real. Un real que es un boliviano equivale igual, casi el doble. 1.50 más o menos. 1.47 me están diciendo por ahí. No, es 1.5, es un poquito menos, ¿no? Que el nuevo sol. Y con el peso argentino, ahí me dice Luis Leandro, un peso argentino es igual a 0,061. Ya. A ver, yo les pregunto más allá. ¿Importará, cuál es la moneda de China, por decirles algo? Los yenes. Licenciado, Adelante, por favor, le escucho. a lo que nos interesaría más a nosotros como países, con los países que hacemos transacción de comercio, ¿no? Exportamos o importamos. China, por decir, ¿a dónde exportamos los minerales, el gas, por ejemplo, Argentina, Brasil? Sí, verdaderamente, verdaderamente. Pero si hay conversión, ¿no es cierto? Uno puede saber el tipo de cambio de un yuan a boliviano, ¿cierto? A pesar de que no exista una relación directa, ¿no es cierto? Una relación comercial directa, porque ahora podemos enlazar que el comercio internacional nos vincula a operaciones que no necesariamente tienen que tener frontera con nuestro país, ¿no es cierto? Uno puede realizar ciertas operaciones, transacciones comerciales con China a través de la web, ¿no es cierto? Entonces, por ello que el tipo de cambio de otro tipo de otras monedas también puede relacionar elementos de interés, ¿ya? A ver, veamos un poquito más. Así como nos afecta la vinculación comercial de Bolivia con países limítrofes y algunos que podamos tener alguna relación transaccional, también nos va a importar las perturbaciones externas, lo que por el anglicismo los libros de texto relacionan como shocks externos. ¿Qué será una perturbación externa? ¿Y cuáles podrían ustedes relacionarme como una perturbación externa que afecte a nuestra economía? ¿Quién me puede brindar algún ejemplo o alguna relación de estas perturbaciones externas que pueden afectar a Bolivia? A ver, ¿con quién puedo hablar? Hablaremos con Lisette Paucara. Tal vez me puede comentar un poquito. Adelante, le escucho, por favor. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Bueno, creo que puede ser, por ejemplo, una perturbación es algo que nos daña, ¿no? A nosotros como una economía boliviana. Yo creo que puede ser, por ejemplo, si en Bolivia suben mucho los precios y o no sé, a ver, un ejemplo que se me da ahorita, o que en el exterior es cuando se devalúa, por ejemplo, nuestra moneda, podemos ver ahí. O ¿qué pasa en el exterior? Imaginemos que sube mucho lo que son los precios, ¿no? Y eso nos puede afectar a nosotros al tratar de importar o exportar. Y yo creo que mucho tiene que ver con el tipo de cambio, porque en el caso de que en otros países suban los precios, ¿no? Entonces en Bolivia vamos a tener que gastar más dinero y creo que eso puede afectar aquí en Bolivia, licenciado. Excelente, va bien. Jorge tenía la manito levantada. Por favor, adelante, le escucho. Licenciado, yo lógicamente estaba pensando, no estoy en lo correcto, estaba pensando quizá en inestabilidades globales como guerra, subida del petróleo o subida de algún tipo de producto que viene como el trigo, digamos, que pueda venir de otros países. Pienso que también podrían ser algún tipo de perturbación económica, licenciado. Así es, seguro que sí. De pronto, ahora que nos viene en mente, ¿no? El tema de Ucrania-Rusia, debe haber alguna afectación, ¿no es cierto? Bolivia no está aislado y justamente por sus flujos comerciales genera ciertas repercusiones al interior de nuestra economía. Y así, ¿no? Puede uno vincular la pandemia, que ha generado realmente una conmoción internacional a nivel global, nos ha generado ciertas repercusiones. En las economías con características diferenciadas, las repercusiones habrán venido de distinta índole, ¿no? Se decía en su momento, de una manera paradójica, que Bolivia estaba blindada, se blindó en su momento, que en realidad no fue tan así, ¿no? Sino que de pronto
El estar un poco deslindado de un mercado bursátil internacional nos generó, ¿cómo puedo decirles, no? Como que no éramos parte del baile, ¿no? Entonces no nos generó una repercusión tan compleja lo que pasa, lo que ocurre con el mercado bursátil y la pandemia al caso boliviano. Ya, a ver, pero quiero enlazar todo esto con cifras, ¿no? Quiero, por favor, no sé si es que alguien me puede auxiliar, voy a dejar de compartir. Quien guste, quisiera me pueda compartir sus datos, como hace ratito me relataba Horacio, que ha rescatado ahí bajándose algunos Excels. Algún Excel que me puedan compartir o lo que hayan podido rescatar de lo que les solicitaba en datos, por favor, para el día de hoy. A ver, podemos hablar tal vez con Michelle, ¿estoy pronunciando bien su nombre? Michelle Beltrán. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Puede, a ver, voy a darle el permiso de compartir. Ahí está. ¿Puede compartirnos cualquier descarga que haya tenido de sus datos? Claro que sí, licenciado. Por favor. ¿Se puede ver? Está cargando. Creo que ya se ve. Ahí está. A ver, cuéntanos un poquito. ¿Qué datos usted ha logrado? Bueno, y aquí me llamó la atención esta parte de exportaciones según país de destino. Excelente. Porque nos muestra a Brasil, Argentina, Estados Unidos y nos muestra también qué cosas nosotros les vendemos, si lo podemos decir así, y nos muestra los datos. Aquí está eso, más que todo, por eso me llamó la atención este documento. No, me parece bastante ilustrativo de lo que estamos hablando, ¿no? Algunos flujos comerciales de lo que exportamos en valor, en este caso, ¿no? A nuestros principales destinos comerciales. Ya, si yo le pregunto ahorita, y como que quisiera ilustrar gráficamente, ¿cómo se habrían comportado las exportaciones de los principales productos a un vecino comercial como el Brasil? ¿Podría ser alguna mirada gráfica de poder relacionar los principales productos de exportación en los últimos, bueno, desde 2003 a 2021, mostrar cómo se comportan las exportaciones en valor al Brasil, por decir algo? Bueno, ¿Cómo lo haría? Yo creo que tendría que ver por cada año y por cada producto cómo es que ha subido, porque si podemos ver, el gas natural es el que tiene datos más altos. Y según hablábamos también al inicio de clase, es justamente uno de los productos tradicionales. Entonces es lo que más exporta a nuestro país. Está muy bien. Pero hágame un gran favor. Compártame este archivo al WhatsApp. Y les voy a relacionar lo que quiero relacionarles ahora. Está bien, enseguida. ¿Ya? Y así vamos a ver juntos. Y deja de compartir un segundito para que yo habilite mi pantalla y veamos lo que les quiero mostrar. A ver, coméntenme mientras me está compartiendo los datos. En alguna de sus materias, ¿ven datos, ven cifras? Así como quisiera verlo ahora, como estamos descargando cifras oficiales de una fuente como el INE, digamos, y con eso tratar de analizar datos. ¿Están viendo en alguna materia algo así? Ya, mi punto es el siguiente, y de esto hemos hablado en la anterior clase. Adelante, le escucho, por favor. No, licenciado, le decía que yo llevo una materia atrasada. Yo en cuentas nacionales lo vi, licenciado. Sí, sí, así como cifras, ¿no es cierto? Y tal vez si me dan la pauta, por favor. Gráficamente, en alguna se ha hablado de teoría de descarga, ustedes digamos, que es importante, es la evidencia empírica plasmada en estadísticas, ¿ya? Por eso que
No puedo dejar de datos, pero espero que me puedan seguir en lo que estamos vinculando. Pero voy preguntando más cosas. ¿Puede acción cruzada de series de tiempo de datos de panel? ¿Para ustedes es familiar lo que estoy relacionando? ¿Han hablado de algo de esto que estoy relacionando en alguna otra materia, en alguna asignatura? ¿Saben de lo que estoy hablando? Quitar esto un poquitito. Importante que lo puedan relacionar, por favor. Extremadamente simple con lo que estamos viendo ahora, pero Excel, ¿ya? Y vamos a darle una tónica de una base de datos los del INE, que está muy bien. Necesito convertir esta fuente de información en una base de datos que me permita mejorar la lectura de las cifras, ¿ya? Esta es una serie de tiempo. ¿Por qué es una serie de tiempo? Porque son datos consecutivos a lo largo del tiempo sobre variables diferenciadas. En este caso, exportaciones de telescopio. Estoy copiando amigable. Y algo que me dificulta acá, bueno, primero es que, a ver, pondré ahí todas estas. Perdón. Voy a omitir los errores, pero ¿qué es importante? Que estos que están con P, prefiero que estén con, ya. Segundo, estas variables, Brasil, solamente que aquí voy a hacer una ligera variante y voy a poner Brasil, y luego pongo Brasil, Brasil. En un momentito más me van a entender por qué estoy haciendo esto. Brasil, 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 ¿ya? Y piensen que de pronto voy a copiar las cifras. Siguiente, más o menos. Ya, esta es una base de datos en formato plano, ¿ya? ¿Por qué formato plano? Porque celdas no tiene nada que pueda perturbar el análisis que yo pretendo. ¿Y por qué es importante tenerlo en formato plano? Porque el traspaso de estas cifras después, un paquete estadístico, económico, entonces piensen que, y resulta que ahora ya me es más con algún paquete de interés. Creo que este es el total, ¿no? Ya sé qué es lo que pasa. Ya, tenemos esto, ¿no? Entonces de pronto yo insertar. Guay, qué lento que se pone esto ya. Me veo que hay gráficos recomendados. Ya, esto de los ejes me está dificultando un poco las cosas. A ver, luego vamos a trabajar en esto. Genera una perturbación bien importante. Voy a agarrar estos como que el gas más abajo. Entonces, voy a poner esto acá. Ya, y vamos a ver qué es lo que pasa con estas exportas. Menos gas, ¿ya? Quitando gas. Y ahí voy a lograr ver mi gráfico, darle el título ahí para que se pueda ver. Ya. Si nosotros de pronto quitamos el gas del análisis, vamos a ver en este gráfico una serie temporal. ¿Por qué digo serie temporal? Porque va anuales, ¿no? 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15 hasta el 21. De algunas exportaciones que pueden ser importantes a un país vecino como el Brasil, ¿no es cierto? Entonces yo puedo ir verificando, digamos, cómo se comporta, por ejemplo, qué es lo que pasa con la urea, ¿no es cierto? La urea, vean que es bastante curioso. Antes de 2018 no hay registro de datos. Da una presunción de que posiblemente habría o no había esta transacción o no habían datos, ¿no? Para respaldar. Y en 2018 se ha dado una exportación importante, pero hacia 2019 cae y luego cae y en 2021 vuelve a subir. ¿Cuál es la historia detrás de la urea? Que posiblemente puede ser considerado como una exportación no tradicional. Y uno va vinculando, ¿no es cierto? Ahí hace investigación. Y es lo que debía ser la tesis, ¿no es cierto? La tesis debía relacionar qué es lo que pasa con la urea, cuál es la tendencia de la urea, cuál es la tendencia del antimonio metálico y óxidos de antimonio al Brasil, ¿no es cierto? Porque de pronto hay una regularidad que posiblemente es baja en relación a las otras exportaciones, pero que es casi constante a lo largo del tiempo.
O qué es lo que pasa con el tema de los frijoles, frijoles al Brasil, que bien, vean, hay una tendencia como que un poquito más serruchada y parece que ha bajado aquí las exportaciones y habría que ver cuáles los causales de este tipo de tendencia, ¿ya? Yo lo que quiero para el día miércoles, por favor, Michelle, pero viendo qué es lo que pasa con, bueno, completen, por favor, para que podamos hacer nuestros primeros reales con el, sería importante ver lo que pasa, porque, bueno, hay una distinción, ¿no es cierto?, entre precio y cantidad que ustedes consabidamente les traía a ver, que ver cómo se da la mejora tanto en precios como en volúmenes, como en valor, ¿cierto? Entonces, ese sería otro elemento importante. Algo más que quiero preguntarles. Yo sé que hemos hecho solamente un ajuste con una graficación de líneas con el Excel. Pero si yo quisiera, digamos, hacer un cálculo un poquito más complejo, digamos, en el sentido de verificar datos diferenciados por productos específicos, el Excel ya limita su operabilidad, ¿no es cierto? Lo hace un poquito más complejo. Entonces yo quisiera pasarme a ver estos mismos datos, pero con la ayuda, con el manejo, si a ustedes les parece conveniente, de otro paquete, ¿no? De otro manejo. ¿Qué paquetes ustedes? Me han dicho esto en la anterior clase. Algunos me han dicho que manejaban el ERE, algunos me han dicho que manejaba el SPSS. ¿Para cuántos de ustedes es familiar un paquete como el Stata, por decir algo? ¿Conocen el Stata? ¿Les es familiar un Stata? Ya estoy dejando de compartir un segundito para hablar con ustedes. ¿Han manejado en algún momento un Stata? ¿Nunca? Ya, entonces vamos a empezar a hacer el esfuerzo conmigo, ¿ya? Yo les voy a pasar el instalador del Stata para el día miércoles. Y estos datos ya no los vamos a ver en Excel, ya los vamos a ver como debe verlo un profesional que se está formando en el área económica, ¿cierto? Esto, por favor, tómenlo con la consideración de lo que después voy a decir, ¿ya? Pero cuando yo veo colegas economistas que se limitan a utilizar para sus gráficos un Excel, ya da mucho que pensar, ¿no? No maneja datos, no es su fuerte. Y el profesional economista no puede darse el lujo de no dominar el manejo de datos y no puede hacerlo simplemente con Excel. Tiene que utilizar herramientas más apropiadas para su formación. Por tanto, ustedes ya deben hacer sus primeros pininos en utilizar Stata, SPSS, R, Python, MATLAB, lo que corresponda, ¿no? Entonces, yo sé que esta no va a ser una clase de métodos numéricos o de Stata o de programación o no, pero a la par de lo teórico vamos a instrumentar nuestro análisis, ¿ya? Por eso es que para la siguiente clase quiero que me auxilien con estos dos elementos. Tener una base de datos plana, como les he mostrado, completa. Yo les voy a pasar el Stata y les voy a mostrar el miércoles cómo migramos del Excel al Stata y cómo empezamos a hacer análisis de agregados monetarios, perdón, agregados de diferente índole, de comercio exterior, monetarios, macroeconómicos, utilizando un paquete que sea más apropiado para nuestra carrera, ¿ya? A ver, sigamos un poco más, por favor. ¿Qué les parece eso? ¿Les parece de utilidad? ¿Les parece que nos sirve de nuestra formación? Yo les digo por experiencia, necesitamos, ¿ya? Es decir, realmente lo que les decía en la anterior clase, pensar un carpintero que solamente haga sus muebles con un destornillador, impensado, ¿no es cierto? Tiene que manejar muchas herramientas, entonces yo quiero propiciar a que manejemos muchísimas herramientas, ¿ya? Vuelvo sobre la presentación, por favor. Me dicen si se está viendo. Ya, tenemos un poco en las que ustedes me han puesto esa identidad X-M como la diferencia entre las pagos. Voy a usar el acrónimo de BP, ¿ya? Como para decir denotar balanza de pagos.
Entendiendo que la balanza de pagos es un registro contable, por eso enlazan ustedes también con cuentas nacionales, que viene a recoger las transacciones de la economía del país con el sector externo, con los otros países, básicamente, así de simple. Sin embargo, en su composición no es tan simple, ¿no? Estaciones va a constar 3 elementos. Una balanza por cuenta corriente, una balanza por cuenta capital y una balanza por cuenta financiera. Y el convencionalismo me hace pensar que la balanza por cuenta corriente se va a componer de una balanza comercial, que propiamente es la diferencia entre exportaciones menos importaciones en el flujo de transacciones convencionales, de una balanza de servicios, que ahí también va a ser una lógica que vamos a distinguir entre lo transaccional y lo no transaccional, una balanza de rentas, donde justamente vamos a ver el tema de intereses, algunos flujos comerciales, las remesas, y una balanza de transferencias, que vamos a también puntualizar algunos aspectos que sean de interés. Para el análisis inicial vamos a expresar ciertos supuestos, ciertos convencionalismos que los vamos a de inicio a asumir y luego vamos a ir desprendiendo, vamos a ir despejándolos en lo irreal que sean estos supuestos. Por ejemplo, un supuesto inicial es pensar que en esta economía solo se intercambian bienes, no servicios. Solamente es un supuesto inicial, por favor, es una abstracción. Porque facilita la comprensión del flujo transaccional con el resto del país, con el resto de los países, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no existan operaciones de transacción en servicios, ¿no es cierto? De hecho, existen, a ver, puedo citar cualquiera, ¿no? Consultorías internacionales realizando operaciones para otros países, ¿no es cierto? Lo mismo, existen extranjeros que terminan haciendo operaciones hacia nuestro país y no necesariamente se encuentran dentro de nuestras fronteras, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos una, no sé, pues compramos un equipo, un televisor, una laptop, hacemos un 0800 de una llamada a un call center que es un servicio que nos responde en inglés un hindú, ¿no es cierto? Entonces ahí realmente hay un flujo de servicios bien curioso dada la modernidad y el salto de la limitación de relacionar de que no existen movilidad de factores. De inicio no hay balanza de rentas. Voy a explicar mejor de qué trata esto en función de que avancemos el modelo. No va a haber transferencias corrientes ni de capital. Es decir, no hay una balanza de transferencias ni de capital. Otra vez, voy a volver a explicar este detalle un poquito más adelante en lo que avancemos en el modelo. Recuerda de la anterior clase, yo decía, un modelo es una abstracción de la realidad que me permite entender ciertas variables para mi análisis macroeconómico. En este caso, nuestro modelo simple, simplísimo, va a dar cuenta de una balanza de pagos que en la identidad va a componerse por una balanza comercial más una balanza financiera. Hasta ahí por el momento, ¿ya? Así de simple es que vamos a ver el modelo inicialmente hablando, ¿ya? Sobre esto vamos a complejizar un poquito más, ¿ya? Pero inicialmente es lo que necesito comprender. Así como he hablado de balanza de pagos, también voy a relacionar otro concepto de manera recurrente, que va a ser el tipo de cambio. El tipo de cambio, ya hemos dicho, es, bueno, aquí voy a hacer una distinción inicial, ¿no? Hemos dicho el tipo de cambio, cuánto de moneda nacional equivale a moneda extranjera, ¿no es cierto? Pero aquí la distinción técnica que vamos a asumir es un tipo de cambio nominal bilateral, cuando yo vinculo qué es lo que pasa Bolivia-Perú, Bolivia-Argentina, Bolivia-Chile, Bolivia con otro país, ¿no es cierto? Bolivia-Estados Unidos, Bolivia-China. Y de esta lógica de vincular un tipo de cambio bilateral, esto ya lo hemos hablado hace un momentito, ¿no? ¿Cuáles serán los de más interés para el caso boliviano, ¿no es cierto? ¿Nos interesará qué es lo que pasa con un tipo de cambio Bolivia-Alemania? Tal vez no. En esa lógica también vamos a relacionar como otro tecnicismo de importancia un tipo de cambio nominal bilateral directo. ¿Qué relaciona el tipo de cambio nominal bilateral directo? Es una identidad, ¿ya? El tipo de cambio nominal directo va a ser el cociente entre el número de unidades monetarias nacionales, bolivianos, sobre la unidad monetaria extranjera, como unidad monetaria, ¿ya? Entonces, de esa forma, vamos a tener una definición de tipo de cambio bilateral directo, donde se valora en términos de la moneda nacional y al contado, en el momento actual,
Una relación que esta la vamos a repasar en nuestra modelización el miércoles que toca, ¿ya? Pero vamos a tener la lógica de que si el tipo de cambio nominal bilateral directo se valoriza menos a la moneda nacional, entonces vamos a hablar de una depreciación monetaria. Y si de pronto disminuye el tipo de cambio nominal bilateral directo respecto a la moneda nacional, entonces esta se valoriza más y vamos a hablar de una apreciación en tipo de cambio, ¿ya? Una apreciación monetaria de nuestra moneda, ¿ya? Esto lo vamos a repasar con más detenimiento la siguiente clase, ¿ya? Así también les voy a volver a repasar el tipo de cambio nominal bilateral indirecto, como otra relación que va a vincular el cociente entre el número de unidades monetarias extranjeras sobre la unidad monetaria nacional. Por ahora va a aparecer todavía un trabalenguas, pero van a identificar los flujos comerciales de manera más precisa y en la abstracción que necesitemos para nuestra modelización. A ver, un segundito voy a dejar de compartir porque estamos casi sobre la hora. Perdón. Y lo que quiero relacionar es lo siguiente. Les quiero compartir, no sé si les he compartido, hacer su registro de siempre, pero quisiera relacionar una lectura inicial del documento que les estoy compartiendo, ¿ya? A ver, ¿dónde me importa? En ese artículo, para base de datos en Formes, y hágame el instalador del STAT día miércoles, ¿ya? Si ustedes lo tienen instalado en sus máquinas o pueden conseguirlo por su cuenta, va también. Si alguno tiene la dificultad de que trabaja con Mac y le dificulta el conseguir el instalador del Stata, me lo dicen y les comparto también un instalador de Mac, de iOS, ¿no? Para el Stata. Entonces, por favor, con toda confianza me lo refieren por el grupo WhatsApp. Si existe alguna duda, comentario, sugerencia, inquietud, este es el momento. Si no, esto queda suspendido para charlarlo más extenso el día miércoles. ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta ahora? ¿Estamos bien? Todo claro, licenciado. Excelente, le agradezco, le agradezco. Entonces, por favor, continuamos el día miércoles. Voy a dejar todavía la grabación para que vayan completando el registro. Y cualquier cosa, como siempre les digo, cualquier consulta, el WhatsApp es 24/7. Nos vemos el miércoles. Gracias. El miércoles, licenciado. Muchas gracias. Hasta luego. Luego, licenciado, muchas gracias. Gracias, Hasta el licenciado. miércoles, licenciado. Muchas gracias. Luego, Luego, licenciado.